con Dios. Y la lectura inicia así. La viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica. Mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Eliseo le dijo, ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. Y la viuda le dijo, esta sierva tuya no tiene nada en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y este dijo, ahora ve y vende el aceite y págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Muy bien, así que tenemos esta corta pero impactante historia donde una viuda, una mujer muy dolida por sus hijos, porque en aquel tiempo si usted tenía una deuda, empezaba a pagar con hijos, imagínense qué dolor. Ella va con el profeta y le dice, profeta, tengo este tremendo problema, mi esposo murió y tú sabes que él era temeroso de Dios. Y entonces el profeta le dice algo que creo que todos debemos poner en nuestro corazón y le dice, dime qué tienes en casa. Cuando nosotros vamos a llevar nuestras peticiones delante del Señor, muchas veces Dios nos dice, hey, empecemos con lo que tienes, ¿qué tienes? Y muchas veces nosotros decimos, no tengo nada, solo tengo aceite. Muy bien, vamos a trabajar con eso. Así que, ¿qué opinión les merece esta historia, Marvin, Fernando? Fíjate que me llama la atención la forma en que respondió la viuda. Lo que respondió, que era lo que estabas diciendo, pero también la forma en que lo ha de haber dicho, me la imagino así como haciéndose la víctima, pero no actuándolo, sino que ya por su forma de pensar. Y le dice estas palabras, no, es que tu sierva no tiene nada más. Pero así era como ella se veía. Y a veces hay milagros en los que Dios irrumpe en la historia, cambia todo y nosotros quedamos solo de espectadores y wow, como podría pasar en una sanidad o algo. Digamos que oramos y estamos ahí presentes, pero realmente es poco lo que hicimos, ¿verdad? Pero hay milagros, como en este caso, que hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. Y muchas veces el milagro va a arrancar en nuestro cambio de enfoque, ¿verdad? Como que Dios nos ayude a cambiar el enfoque de no, si yo no tengo nada, si a mí me pasó esto. Y tenemos ya la historia y todos los argumentos por qué estoy en esa situación y por qué no puedo salir de esa situación. Hubo una parte milagrosa con lo del aceite, pero si leemos, hubo varias cosas que la viuda y sus hijos tuvieron que hacer, pero que Dios nos inspire y nos ayude en ese cambio de enfoque que necesitamos como para empezar a ver, no, hombre, si tengo todo esto, tengo 30 años de experiencia en eso, tal vez nosotros nos sentimos como ya se me pasó el tiempo, tengo 30, 40 años de experiencia en eso y Dios puede usar eso milagrosamente como lo vimos en la historia. Interesante. Yo creo que tal vez ahí para comentar y seguir un poco la línea de lo que estabas hablando, este pasaje da para muchas historias y muchos aprendizajes, pero hay algo que primero me pone en empatía hacia la situación porque es algo que genera vulnerabilidad, ¿verdad? Dice, el profeta terminó falleciendo y demás, pero tenía problemas financieros, ¿verdad? O sea, tenía una situación que hoy en provisión, para eso está también el Ministerio de Provisión, creo yo, ¿verdad? Para manejar el tema de finanzas. Hay un tema ahí que esa situación la podemos rescatar y Dios nos puede empezar a ordenar. Pero Dios le cambia la identidad a esta mujer. Lo primero que hace es cambiarle la identidad y decirle, bueno, ahora te toca a ti tomar el rol de ser esa persona empresaria. Es un concepto, surge una conferencia de esto que se llama Transformente, le pusimos nosotros porque nos ayuda a transformar esa mentalidad. Y muchas veces nosotros queremos, amigos, una respuesta fácil, ¿verdad? Decir, bueno, Dios, ayúdame, por favor, rescátame, pásame de punto A a punto B de la noche a la mañana o en cerrar y abrir los ojos. Pero le dice, ok, voy a ver primero tu interior.
Y la mayoría de veces Dios ya nos dio ese talento, esa habilidad, esa oportunidad o esas herramientas en nuestro interior, en nuestras capacidades. Y le dice, ahora te cambio la identidad a ti y a tu próxima generación, básicamente. Pero hay cosas que nosotros podemos aprender de esto. Con lo que decías, tengo tanto tiempo de hacerlo, ahora Dios me está mandando a otro lugar a hacer algo diferente, a transformar mi situación. Muy bueno. Adelante, Sí, Tania. la verdad es que es un punto de vista bien importante de verlo. Pero pues yo ahora también quiero hablar a las personas que están pasando una situación difícil, ¿verdad? Porque a veces es bien fácil decirlo desde aquí, pero obviamente para la viuda, ella estaba lidiando con el dolor de haber perdido a su esposo, ¿verdad? O sea, y sabemos lo complejo que puede ser eso, pero además de eso, tenía esta otra situación, ¿verdad? O sea, no es una viuda que había quedado como que con todo resuelto, ¿verdad? Y quizá hoy quiero hablar a las mujeres, ¿verdad? Porque quizá tú nos estás escuchando y te tocó tal vez una situación similar o estás lidiando con algo y no sabes qué hacer. Pero una de las cosas que yo quiero rescatar es que esta persona se acercó a la persona correcta. Esta viuda fue y reconoció que en Eliseo ella iba a poder encontrar una respuesta. ¿Por qué? Porque Eliseo la iba a dirigir al Señor. Entonces, tenemos que cuidar cuando nosotros estamos en un momento tan vulnerable, de tanta necesidad, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde vamos nosotros por una respuesta? Y obviamente queremos ir al Señor, ¿verdad? Porque podríamos ir con otro acreedor Bien, y entonces decir, bien. no, entonces, Excelente. de veras, entonces yo ahora me vuelvo a endeudar y Claro. entonces hago, no, pero es a dónde vamos y pedimos consejo. Y eso para mí es muy valioso. Y es un milagro que el Señor hace, donde bien decían Fernando y Marvin y Tania, donde interviene el Señor, pero también interviene ella. Y esa es una cosa que quisiéramos motivar a todos, porque el profeta le dice, ¿qué tienes en tu mano? Él le dice, no tengo nada, solo tengo aceite. Muy bien, trabajemos con eso. Y bueno, estás pasando una situación difícil y a veces uno se nubla con el dolor, por ejemplo, de la pérdida de su esposo. Ella no tenía ideas y el Señor dice, vamos a trabajar con lo que tienes. Luego, eso implica, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas. En ese momento podemos pedir algo a otras personas, pero que no sea, resuélvame el caso, ¿verdad? Ellos le podían prestar vasijas. Y luego dice, entra a tu casa, enciérrate con tus hijos. Hay información que no debemos estarle contando a medio mundo, ¿verdad? Quiero venderle aceite multiplicado. Ah, no, regálamelo entonces, ¿verdad? La receta de la Coca-Cola, dirían algunos. Exactamente. Enciérrate con tus hijos, echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme se van llenando. La viuda se fue a su casa, cerró la puerta, se encerró con sus hijos. Conforme iban trayendo las vasijas, ella iba llenándolas de aceite. Y dice, cuando todas estuvieran llenas, ella pidió a sus hijos que pasaran una vasija más, pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había, el aceite terminó. Esto es una cosa increíble, ustedes. Muchas veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros determinamos cuánta fe vamos a tener para terminarlo o no. Yo lo he visto. Y es por eso que hay cosas que yo digo, hey, eso no está terminado todavía. Estamos todavía construyéndolo porque Dios da una palabra y cuando uno dice, ya no hay vasijas, cuando uno dice, ya se terminó, entonces cesa la provisión sobrenatural. Y ahora viene el profeta y la activa, como decía Marvin, como una empresaria y le dice, ahora vende el aceite, págale a tu acreedor y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. O sea, aceite milagroso ya no va a haber, pero tienes suficiente aceite para venderlo y luego tener una ganancia, luego sigues comprando aceite y tienes que hacer un presupuesto, no te puedes, digamos, no vas a venir la semana de tanta, mira, otra vez otro milagro, sino ya Dios te dio suficiente aceite para hacer un negocio de aceite y vas a tener que tener la diligencia, el orden para administrar. Por eso me llama la atención lo que decís, Marvin, que Dios le cambió la mentalidad y de esposa de profeta
a ser empresaria, ¿verdad? Justo mencionabas, creo que hay 3 etapas en la vida y en ese proceso, con lo que mencionaba Tania también, ¿verdad? Que Dios nos lleva y a veces nos pone en situaciones, o nosotros mismos nos metemos en situaciones Exactamente. difíciles Así es. por no obedecer, por no ir con las personas correctas y hacer lo correcto. Pero Dios la capacita a ella, ¿verdad? Y no solamente a ella, sino a su familia. Justo lo estabas mencionando. Luego de eso, cuando el profeta le dice, ve y haz todo esto, la empodera a esta mujer. Y creo que Dios en cada una de las etapas de nuestra vida, de nuestras situaciones complejas, donde estamos esperando que el sol se detenga, Dios nos está capacitando y Dios nos está empoderando. Pero aún más importante, nos está dando ese futuro que habla Jeremías, ¿verdad? Es decir, bueno, yo tengo planes de bien para ustedes, pero créanlo, o sea, ya están capacitados, ya están empoderados y ahora busquen ese futuro que va a transformar no solamente sus vidas, su familia, sino que un entorno, porque pues, al final del día vendió ese aceite con la comunidad que estaba y fue de bendición. Y ese futuro es importantísimo. Esa es otra etapa que decías hacia el futuro, ¿verdad? Porque pueden haber milagros, pienso que pueden haber milagros que es una provisión para resolver esa situación, ¿verdad? Como, digamos, Elías en el arroyo, no se iba a quedar a vivir ahí, pero digamos que ahí resolvió y tomó fuerza para seguir su camino. Aquí no sé, me suena como que esto daba para más, ¿verdad? Era como que ahí ya estaba montada una empresa, ya había como una línea de producción, ya había clientes. Pues después tal vez el aceite ya no iba a ser multiplicado como lo habías dicho. No, nunca lo había visto así. Siempre pensaba como solo era ir a conseguir más y podía pasar. No sé. Pero el punto es tal vez que sea Dios el que diga hasta aquí termina esto, ¿verdad? No porque ya nada se acabaron. No sé, me imagino al niño así, al jovencito así como que ya ni lo quería hacer, ya quería hacer otras. No, es que ya no hay respuesta así de adolescente. De adolescente perezoso. Ajá, a la gran, si fue por eso, qué mal, qué desperdicio, ¿verdad? Sí. Pero en general, tal vez que el punto sea, Dios nos dio esto para salir de esta situación, pero que sea Él el que diga hasta dónde tenemos que llegar. Y una cosa, Fernando, nosotros mismos podemos cerrarnos etapas en la vida, porque uno puede llegar a decir, ya estoy viejo, ahorita ya no, y uno mismo se cerró la puerta. Y uno puede decir, no, ahorita está empezando la mejor etapa de mi vida, ¿verdad? Sí, y tal vez una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo la viuda, digamos, recibe esa primera indicación de parte de Eliseo y va y lo hace y regresa, ¿verdad? Y recibe una segunda indicación. ¿Por qué lo quiero decir? Porque muchas veces tal vez nosotros pedimos consejo, venimos al seminario, ¿verdad? Hacemos esa primera parte, regresamos, pero no hacemos nada de lo que aprendimos, de lo que se nos aconsejó, ¿verdad? Bueno. Porque ¿cuánto nos ha pasado, verdad? Y después regresamos. No, fíjese que no. Y cuando uno le pregunta, pero usted hizo esto, esto y esto. No. Entonces, yo creo que este es un llamado también. O sea, es impresionante, ¿verdad? Porque ella da su súplica, recibe la indicación, va y hace. O sea, sigue el consejo, ¿verdad? Porque para eso es el consejo. Y fíjate, Tania, que yo quisiera también destacar que el milagro no todas las veces viene como nosotros nos lo imaginamos, ¿verdad? Porque aquí yo hubiera pensado que tal vez Eliseo tenía un dinero extra y mira cuánto es que debe, y como era hijo de profetas, entonces tenemos una cooperativa de viudas para viudas, entonces te lo voy a pagar. Pero no era el milagro, digamos, tal vez como ella se lo hubiera imaginado. O a veces, ¿cuánto sueña uno con que Dios le haga aparecer en el banco la tarjeta de crédito a cero? ¿Verdad? Señor, tú lo puedes hacer. Solo manda un ángel que se meta al sistema y que me borre. Pero Dios no hace delitos. Dios puede hacer otras cosas. Así que, pero muchas veces decimos, no, si va a ser milagroso, tendría que ser que un ángel me traiga el dinero, o como lo hizo con fulano y tal. No, de repente Dios está activando otra cosa. Y lo del arroyo de Elías, cuando se seca el arroyo es que Dios lo quería mover. ¿Y cuántas veces Dios nos quiere mover del lugar donde estamos, ¿verdad? Con una Correcto. situación. Hay 2 versos en la Biblia. Uno es Santiago 2:17, que dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Pero entonces a veces nosotros decimos, Señor, sí, yo creo que tú vas a actuar, pero movete un poquito, pues, ¿verdad? La sombra está ahí debajo de ese árbol, movete. Y creo que lo que decía Tania
Me recuerda a Isaías 1:19, dice, si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Entonces dice, bueno, yo quiero, ¿verdad? Quiero ser sano como le pasó al ciego y Jesús le dice, ¿quieres o no quieres? ¿Verdad? Sí, sí quiero. Bueno, entonces haz un acto de fe y comienza a caminar hacia adelante. Y creo que algo que lo que mencionábamos un poquito, que lo decía también Fernando, es que en algún momento los hijos, ¿verdad? Uno no le pone tanta atención a los hijos. Ahí, bueno, ¿a qué les iba a pasar? Iban a terminar siendo esclavos. A veces por no actuar, lo que nosotros tenemos que hacer, no cambiamos nuestro futuro y terminamos atando generacionalmente a nuestros hijos, a nuestra familia. Y creo que la mujer lo entendió y en ese momento fue cuando dijo, bueno, en esa encerrona que dijo, bueno, vénganse acá, comité familiar, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Miren, si no actuamos, si no le creemos al profeta, si no somos obedientes, si no van por todas las vasijas, si no hacemos lo que nos dijeron, ustedes terminan siendo esclavos. Y Dios cambia ese futuro y le da libertad. Y ¿sabes qué, Marvin? De repente la fe de la mujer empezó cuando se negó a eso. Porque ¿cuántas veces nosotros decimos, bueno, esto es lo que va a pasar? Por ejemplo, mis hijos van de esclavos, bueno, esas es las cartas de me tocaron, está bien, que se vayan de esclavos. Ella se opuso a rendirse, empezó a luchar en favor de sus hijos y muchas veces nosotros nos rendimos y decimos, bueno, así tenía que pasar, voy a perder la casa, perdí mi trabajo y me va a quedar así. No, levantemos la vista, digámosle, Dios, ¿cuáles son los próximos pasos que tú tienes para mí? Y en ese contexto quisiera pedirle a Fernando Zúñiga que nos ayude orando, porque podrá haber gente que está escuchándonos con un problema muy grande y no sabe cómo enfrentarlo, no tiene ideas, se acabaron las ideas y el Señor puede traer la creatividad, la solución, la iluminación necesaria. Así es, vamos a orar, pero no va a ser una oración de costumbre, no va a ser una oración así solo porque de ahí ni nos recordamos qué vamos a decir, va a ser una oración especial porque nos vamos a llenar de fe. Y si estás haciendo el desayuno ahí, si puedes parar un momento para que nos unamos. Imagínense cuántas personas estamos unidas, ahorita nos estamos poniendo de acuerdo y vamos a orar y vamos a decir así, Señor, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú diste tu vida en la cruz por nosotros y somos tus hijos. En ese contexto, Señor, y disfrutando esa verdad, venimos a pedirte hoy por un milagro. Tú sabes el milagro que necesitamos, tú sabes la situación que tenemos hoy, pero tú sabes también qué cambio de enfoque necesitamos, qué cambio de identidad necesitamos, qué cambio de dejar de ver los problemas, las excusas y empezar a ver las posibilidades y llenarnos de fe con lo que leímos hoy, Señor. Tal vez la pregunta hoy para nosotros que tú nos haces es, ¿qué tenemos en nuestra casa? ¿Qué tenemos en nuestra mano como le dijiste a Moisés? Y seguramente hay muchas cosas que tú ya nos diste que podemos usar y tú vas a hacer tu parte y tú quieres que hagamos una parte. Solo te pedimos que nos llenes de fe y nos des esa fuerza que viene de tu espíritu para creer y para dar el siguiente paso, Señor. Que hoy podamos ver milagros y podamos ver el principio de un gran milagro y sobre todo que sintamos la convicción y la certeza de que tú estás con nosotros y que tú nos amas y que hoy va a ser un buen día. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos en breve, pero no cometa la imprudencia de perderse. Regrese. Esto es Vaya con Dios. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Y muy bien, iniciamos, dice, alineando sus sueños con los deseos de Dios. Quiero que veamos un pasaje clásico de oración, Juggernaut, ¿verdad? Es que está en Primera de Juan 5, 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Observe que no dice si pedimos cualquier cosa que deseamos o si pedimos cualquier cosa audazmente, sino si pedimos conforme a su voluntad. En otras palabras, Dios quiere que nuestra agenda esté sincronizada con la suya. Nuestra audacia debe alinearse a los propósitos de Dios. Orar de esta manera reconcilia nuestros sueños del tamaño de Dios con el Dios que se encuentra en la Biblia. Le hace filtrar su audacia con los deseos de Dios, no solo los suyos. Y espero, con el tiempo, sus deseos y los de Dios se vuelvan uno y el mismo.
Entonces, pongamos atención, el autor está diciendo, no le vamos a decir, mire, pida cualquier cosa. Debemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Por eso debemos orar pensando en lo que dice la Escritura y hacer oraciones filtradas a través de la palabra. Por favor, tenga en cuenta esto. Orar con audacia no significa que simplemente hará la oración más grande que se puede imaginar que beneficiará su vida. No necesita demasiada imaginación para lograr ese tipo de oraciones. Podría pedirle a Dios que le permita vivir el resto de su vida libre del dolor físico y emocional. Podría orar para que miles y millones de dólares entraran instantáneamente en su cuenta bancaria. ¡Aleluya! ¡Sol detente! Como dirían algunos en la oficina, recibo, ¿verdad? Recibo. Bueno, sigue el autor. Estas peticiones son audaces, pero son demasiado egocéntricas y desconectadas de la realidad. Si su oración del tipo sol detente no está basada en la agenda de Dios para el mundo, no tiene un caso muy bueno para presentar. Lo que en realidad tiene, mi amigo, es una fantasía. Lo último que quiero hacer es apagar sus oraciones o que tenga temor de orar por lo imposible. Es justo lo opuesto. Deseo que usted deje de conformarse con oraciones de bajo grado. Quiero ver cómo sus oraciones valientes son respondidas a la vez que Dios se mueve de forma poderosa en su vida y para su gloria. Eso no va a suceder si usted ora solo para el beneficio de su propia agenda. Es por esto que la palabra de Dios es tan crucial para la fe audaz. Es imposible separar la oración audaz y efectiva del conocimiento de la palabra de Dios. Es en la palabra que encontramos las promesas de Dios y su patrón de acción en la historia. Es por medio de la palabra que nuestros paradigmas de pensamiento se reprograman para concordar con los propósitos de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Cada vez que se arrodilla delante del Padre para orar con audacia, debe tener su palabra en la mente y en el corazón. De otra manera, se arriesgaría a confundir su propia agenda con la de Dios, haciendo oraciones gigantescas con resultados microscópicos. Josué oró que el sol se detuviera, dice el autor, porque Dios le había prometido a los israelitas que pelearía por ellos y derrotaría a sus enemigos. La osada petición de Josué estaba basada en una promesa que Dios le había hecho. Él quería que los propósitos de Dios se cumplieran. David pasó la primera mitad del Salmo 68 alabando a Dios por sus hechos, por hechos pasados de liberación y salvación. Y partiendo de esta base, dice en el versículo 28, haz gala, oh Dios, de tu poder que has manifestado en favor nuestro. David sabía que Dios había liberado a los israelitas de sus enemigos en el pasado y por lo tanto su petición fue que Dios hiciera lo mismo en el presente. En cada una de estas escenas, un siervo de Dios le está recordando a Dios algo que ha hecho en el pasado o una promesa que había hecho concerniente al futuro. ¿Cómo es eso? ¿Acaso Dios se olvidó? ¿Acaso necesita un asistente administrativo? Recordarle a Dios sus promesas no se trata de pasarle información nueva. Se trata de experimentar su transformación al volver a la palabra de Dios y recordar sus promesas y patrones de acción en el pasado. Y entonces nuestra audacia se empieza a mover. Nuestros deseos se alinean con los propósitos de Dios. Las promesas de Dios se tejen en la tela de nuestra fe y nuestras motivaciones se vuelven las de Él. Permítame mostrarle cómo funciona hoy en nuestras vidas. Quizá esté atravesando una decisión importante que afectará totalmente la dirección de su vida y no sabe qué hacer a continuación. Su oración, sol detente, podría comenzar así. Señor, leí en Génesis 12 cómo le dijiste a Abraham que fuera a la tierra que tú le mostrarías. Él no sabía cuál sería su destino final, pero actuó en obediencia a lo que le habías dicho y le guiaste paso a paso en el camino. Señor, ahora mismo tampoco sé cuál será mi destino final, pero voy a dar el siguiente paso que me has indicado dar. Dios, así como guiaste a Abraham en aquel entonces, ¿me guiarías ahora? ¿Me darías sabiduría? ¿Me mostrarías qué es lo siguiente que debo hacer? O tal vez esté casado y no ha podido tener hijos. Su oración, sol detente, puede comenzar así. Señor,
Mi cónyuge y yo queremos criar hijos que te sigan y que sean líderes en su generación para tu gloria. Estuve leyendo en la Biblia sobre una mujer llamada Ana. Estaba muy amargada y triste porque no tenía hijos. Oró y tú le concediste el deseo de su corazón y ella te dedicó ese hijo. Señor, te pido que nos envíes un hijo. Si lo haces, prometo darte toda la gloria y la alabanza. Quiero que esto se trate de ti. Así que si nos dices que no, confío en que tú eres más sabio que yo. Pues he construido esta oración en el fundamento de tu soberanía, no en mis preferencias o mis propios planes. Pero Dios, de acuerdo a lo que has dicho para otros, ¿lo harías por mí también? Es importante darse cuenta que usted puede orar de esta manera sobre cualquier cosa. La curación de una enfermedad, la salvación de los perdidos, la reconciliación en familias destrozadas, la salida de una depresión, el regreso de los hijos que han estado vagando y cualquier otra cosa debajo del sol. Presentarle un caso a Dios es mucho mejor que recurrir a oraciones que comienzan como: Señor, por favor, ¿será que nos puedes enviar alguito de dinero? ¿Verdad? Es decir, si no quieres, está bien, pero si es tu voluntad, Deseche las renuncias. Deje de picotear e intentar pescar la voluntad de Dios. Vaya a las Escrituras y conozca la voluntad de Dios. Cuando ore de acuerdo a las promesas de Dios, estará orando la voluntad de Dios. Como le dije antes, usted no tiene que precalificar todas sus oraciones. En 1 Juan 5:14 la Biblia dice que si pide cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él oye. Es tiempo de hablar con una nueva y más valiente confianza. Qué desafiante y qué lindo lo que nos presenta aquí Steven Furtick. No se trata de que yo le vaya a decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Se trata de ir a la palabra, investigar su voluntad para mí y entonces, alineado con la voluntad de Dios, yo pido con fe. Yo pido esas cosas extraordinarias. Y lo destaco porque fíjense que actualmente está de moda que la gente dice: yo manifiesto tal cosa, el universo me va a traer, voy a ser millonario, lo manifiesto. Y realmente eso es incorrecto porque es hacer mi propia voluntad. Al rato termino yo siendo el propio Dios. Puede ser que a unas personas les funcione, puede ser que a otras personas no les funcione, pero delante de Dios, Steven Furtick nos está dando cuál es la clave. Y la clave es llegar delante del Padre y preguntarle. Solo pensemos cuántas veces Jesús dice, como está escrito, yo hago la voluntad de mi Padre. Él citaba la Escritura. Así que mi recomendación, y no sé qué tengan que decir mis hermanos, pero primero, cuando tenemos algo, es preguntar a Dios: Señor, ¿cómo debo orar en este caso? Quiero contarle brevemente que hace unos años yo fui a orar por un hermano de la congregación que estaba en el intensivo. Alex Cruz, usted ahora lo ve en los martes de habitación, es uno de los hombres que usa como profeta. Pero fuimos, y yo fui con Isabel hace años, sus hijos estaban pequeños, y lo veo en el intensivo, inconsciente ustedes, así, con aparatos y todo sedado. Realmente yo entonces le digo: Señor, oro por la futura viuda, oramos por sanidad, ¿cómo quieres que yo ore? Y el Señor me dijo, entonces me quedo callado, fui a un pasaje, un salmo, y el Señor me da y me dice: hay batalla por su alma. Es decir, ni una ni la otra, o sea, ni se va a morir, oren por él. Entonces llamamos a mucha gente para que podamos orar y Dios hizo el milagro. Claro. Y ahí está Alex. Entonces, antes de orar por algo, y Antulio me contaba también que un día fue a orar por una persona y antes de orar por sanidad, Dios le dijo: Señor, ¿te lo vas a llevar con esto o oro para que sane? El Señor le dijo: me lo voy a llevar. Entonces, Antulio entró a orar basado en eso. Así que creo que eso es lo básico. Primero, orar la voluntad de Dios y luego, basado en lo que Dios ha dicho, entonces insistir, ¿verdad? Hay una frase, de Timothy Keller que dice: la oración no es lograr que Dios haga tu voluntad, sino que Dios haga su voluntad en ti. Entonces es como nosotros entendemos esa parte, y creo que es decir, bueno, yo voy a orar para que se haga lo que yo quiero. No, que se haga lo que Dios quiere, ¿verdad? Esa oración es bastante extraordinaria. Una salvedad ahí, porque muchas veces creemos que la voluntad de Dios es lo peor, ¿verdad? Y oramos por aquel: Señor, sánalo o que se haga tu voluntad. Sí, como que Dios librando culpa. Yo estaba pensando que probablemente arranca en algo que el autor decía: que nuestra agenda se sincronice con
con la de Dios, ¿verdad? Nos daba esa idea y pues creo que sí, pero yo pensándolo para mí, en mi forma de actuar y todo, eso sería como que yo salgo de aquí, nos vamos al Boulevard Liberación y en el Trébol, pues si nos juntamos, pues ahí sincronizamos, ¿verdad? Pero creo que es más como subirnos en el bus donde Dios va manejando. O sea, para mí, en mi forma de actuar, son dos cosas diferentes. Dice un amigo que hay unos buses que van para Quiché que paran ahí enfrente de Tikal Futura. Pero dice ahí, se baja el ayudante, te agarra las cosas, te sube y adentro te preguntan a dónde vas. Vos no seas cuentero, le digo, bien, si el ayudante se bajó y nos agarró de la mano, me descuido y me llevan a Quiché. Entonces, creo que sería un poquito más como dejarnos llevar así en puro ese... diablo, hermano. Dejarnos llevar en ese bus con el Señor para que no sea una lucha de mi agenda y la agenda de Dios se sincronicen. No, es que Dios nos trajo aquí con un propósito, ¿verdad? Imagínate, el entrenamiento parece ayudante. Vos subir Pesca a las personas. Sí, una de las cosas que yo quiero resaltar es cómo la palabra de Dios nos puede ayudar, dice aquí el autor, ¿verdad? Y alinear esa audacia, porque tal vez hemos sido audaces, pero totalmente desalineados a lo que Dios quiere. Y me llama la atención cuando dice el autor, es por medio de la palabra que nuestros paradigmas de pensamientos, porque al final nosotros actuamos como pensamos. Ya, o sea, no hay, ¿verdad? O sea, usted va a actuar como usted piensa. Ya. Entonces, por eso es tan importante que esos pensamientos nosotros los transformemos, dice Romanos, ¿verdad? Pero ¿cómo los vamos a transformar? Los vamos a transformar a través de la palabra. Y Romanos también se alinea con esto, ¿verdad? Porque ¿qué dice? O sea, ¿para qué vamos a transformar nuestros pensamientos? Para conocer la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Entonces, a mí esto, quiero decirles que me retó muchísimo. Hoy en la mañana venía en el carro hacia acá y realmente desde que estaba leyendo el programa, dije, Señor, he dejado de hacer oraciones intrépidas. Wow. Y empecé a orar, ¿verdad? Y tuvimos una conversación con el Señor. Y realmente esto fue una de las cosas que más habló a mi corazón, ¿verdad? O sea, tienes que regresar otra vez a creer en esas promesas. Amén. Ya, porque tal vez dejaste de creer y entonces ya dejaste que ese paradigma se estableciera en tu mente, en tu corazón. Pero tienes que dejar que nuevamente mi palabra te llene de esa fe audaz para poder orar como yo quiero que ores. Qué lindo, Tania. La verdad es que debemos hacernos ese recuento, ¿verdad? ¿Cómo estoy con esas oraciones arriesgadas, esas oraciones que si fallan, de veras, nos quedamos frustrados, pero si funcionan, tenemos un testimonio que contar, ¿verdad? Sí, ¿Vale? ahí para comentarles, tuve la oportunidad de estar acá en el programa del miércoles y contaba un poco el testimonio que tuvimos junto con nuestra esposa al respecto de generaciones, de tener hijos, ¿verdad? Tuvimos algunas pérdidas y demás. Y Tania lo mencionaba y me hacía bastante sentido en la lectura. Decía, su oración puede comenzar si está casado y no ha podido tener hijos. Es esa opción y decir, queremos crear hijos que te sigan, que sean líderes en su generación. Y a nosotros no fue fácil. ¿Ves? Les quiero comentar que no fue fácil. Orábamos, como decía, pero si yo diezmo, voy a la iglesia, me congrego, estoy ahí y aún así no llega. Y a veces Dios lo que nos está diciendo es, sigue orando intrépidamente, sigue siendo audaz. Y entendimos que aún así, si no llegaba, nosotros teníamos que seguir orando por muchísimas cosas más, porque hay por mucho más que orar y seguir buscando la voluntad de Dios. Y hay otras oraciones, y voy a ser muy honesto también en esto, que a veces pues, nos exponen, ¿verdad? En diferentes situaciones. Y hace muchos años atrás, con unos amigos, formamos una ONG. Y llevábamos jornadas médicas a diferentes lugares y en Lanking nos tocó una vez que llevábamos aproximadamente 40 kits de medicamentos. Y la gente llegó desbordada, habían más de 150 personas ahí
y se acercan conmigo todas las personas y yo era uno de los líderes ahí de la actividad y me dicen, mira, hay más de 150 personas para la jornada médica y solo tenemos 40 kits aproximadamente de medicina. ¿Qué hacemos? Yo les dije, miren, den los que puedan, pero dentro de eso, pues no tenía tanta fe audaz probablemente, pero es un poco la voluntad de Dios. Y les dije, ¿saben qué? Oremos. Oremos y creamos que se va a multiplicar. Y todavía con duda, pues, ¿verdad? Decir, ¿será que se multiplica o no? Que alcance, partan los kits y denle un poquito a cada uno. Oramos, creímos de que íbamos a hacer lo que íbamos a hacer, a cumplir la voluntad de Dios y servirle a esa comunidad. Al terminar, nos llevan y dicen, miren, sobraron estos. Yo les dije, ¡ala, qué mala onda! Esos doctores no entregaron los kits que habíamos traído. Y no dijeron, todos se llevaron un kit de medicina. Yo les dije, no puede ser. ¿Alguien entendió esta situación? Pues si nos pusimos, se nos quebró el corazón de ver cómo Dios, cuando nosotros hacemos su voluntad, y a veces tal vez no somos tan audaces, pero estamos bajo su voluntad y somos obedientes y oramos, vemos cosas transformarse. Qué lindo. Qué excelente eso que decís. Y yo quisiera hacer un ejercicio así aquí con mis amigos y también tú que estás ahí en tu casa. Si Dios contestara todas las oraciones de nuestros últimos 10 días hacia atrás, si Dios contestara todas esas oraciones que hemos hecho, ¿qué cambiaría en el mundo? ¿Qué hubiera cambiado en el mundo? Y es que esto me pegó porque obviamente todos tenemos necesidades, ¿verdad? Todos tenemos necesidades, luchas, pero a veces estamos bien enfocados en eso. Y por eso es como mi agenda con la agenda de Dios. Es como, Señor, pensar en el mundo y en otras cosas. Espérame que tengo cosas que resolver ahorita. Pero yo pensaba, sí, en mi casa nadie se enfermaría. Me aparecería una cuenta con un fondo para que todos mis hijos estudien en la universidad. O sea, si veo todas esas oraciones, pasarían un montón de cosas buenas que necesitamos, pero ¿qué cambiaría en el mundo? Sinceramente, no mucho, porque es como, wow, todo está enfocado en nosotros. Lo necesitamos, pero tenemos a nuestra disposición esto tan poderoso, el amor de Dios hacia la humanidad, pero esa humanidad es ahí cerca de donde nosotros convivimos y donde podemos tener influencia, impacto. Así es que, pues, que Dios nos inspire a hacer esas oraciones audaces, guiados en su palabra, pero también qué va a pasar en el mundo de diferentes si todo eso se cumpliera. Qué interesante. Eso nos ayuda a colar nuestro egoísmo, ¿verdad? Que a veces solo estamos orando por nosotros y no estamos orando por otras personas. Y la otra cosa complementaria sería, Fernando, si Dios responde a esas peticiones que hacemos por otros, nos alegraríamos como si fuera para nosotros, ¿verdad? Así que creo que es un buen tiempo para que nosotros meditemos en, como decía Tania, cuántas oraciones audaces estamos haciendo. Yo les recomiendo, antes de orar con fe, pídele al Señor su voluntad. Padre, ¿tú quieres esto para nosotros? Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Y el Señor me ha dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Y cuando Dios me confirma, me dice algo como eso, yo estoy orando, pero yo sé que es la voluntad de Dios y es para la gloria de Dios. Y también, si Dios te da algo muy personal, como algo, no sé, le vas a dar la gloria a Dios. A veces Dios nos puede dar cosas muy egoístas o privadas, oraciones arriesgadas, pero de ahí nos quedamos callados y dejamos de contar a los demás el milagro. Si Dios responde algo, es tiempo de contarlo. Y por eso estamos invitando a la audiencia a que nos mande testimonios. Ya estamos recibiendo algunos testimonios, pero usted también puede enviarnos su testimonio. Tania, ¿qué tal si haces una oración arriesgada en favor de nosotros y de la audiencia que está allí? Una oración de esas que realmente nos lleve al límite. Señor, gracias. Gracias porque hoy estás hablando a nuestro corazón, porque nos estás invitando a alinear, Señor, nuestra audacia con los deseos que tú tienes para nosotros. Señor, de verdad que queremos arriesgarnos a transformar nuestra manera de pensar, no por lo que el mundo dicta, sino por lo que tu palabra tiene para nosotros. Y si algunos de nosotros tal vez nos hemos sentido desilusionados, Señor, o hemos dejado de hacer esas oraciones audaces, yo te pido que hoy
nosotros nos llenemos de fe en tu palabra y que hoy tú nuevamente nos recuerdes esos hechos portentosos, Señor, que tú hiciste en el pasado. Y tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Eso significa que tú no cambias. Eso significa que tú no estás supeditado a las circunstancias, Señor. Y tú quieres sorprendernos. Pero, Padre, hoy queremos alinear nuestros sueños. Hoy queremos alinear los deseos de nuestro corazón a tu voluntad. Y para eso nos comprometemos a regresar a tu palabra, Señor, a regresar a ser transformados en nuestra forma de pensar, Señor. Necesitamos transformar nuestra forma de pensar y eso solo puede hacerse a través del poder de tu palabra, Señor. Gracias, gracias por invitarnos hoy a ser audaces. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. No se pierda el tercer segmento porque vamos a seguir creciendo en fe, vamos a seguirnos animando a hacer oraciones arriesgadas, oraciones de tipo sol detente. Regresamos. Vive cada día con una fe audaz. Vaya con Dios. Presentarle un caso a Dios en oración es peligroso. Si se hace bien, tiene el poder hasta de cambiar las estructuras fundamentales de su vida y del mundo. Pero si malinterpreta este concepto, podría terminar pidiendo lo que merece y en este caso es la peor propuesta que podría intentar ofrecer. Es por esto que no quisiera exponerlo al concepto de presentar un caso en oración sin aclararle exactamente qué tipo de caso está construyendo. De otra manera, podría dejar a un lado este libro y empezar a orar. Señor, me considero una buena persona, sabes que he estado esforzándome mucho, te he estado sirviendo toda mi vida. Pero en este caso estoy contra la pared. Necesito que intervengas de manera asombrosa. Dios, estoy dando lo mejor de mí. ¿Podrías darme una mano? Permítame asegurarle algo. Cuando viene delante de Dios, lo último que querrá es presentar un caso en base a lo que usted cree que merece. Créame, usted no quiere lo que se merece. Muy buena, ¿verdad? La última afirmación, dice el autor, va contra el centro de lo que nuestra cultura e incluso muchos cristianos creen. La mayoría cree que si las personas son buenas o al menos lo intenta, se merecen ciertas cosas buenas de parte de Dios. Merecen ser bendecidos, merecen ser felices y definitivamente merecen que sus oraciones sean contestadas. Suena bien, pero el problema es que esta creencia está basada en la noción de que Dios está llevando cuenta de nuestro puntaje espiritual y que su respuesta se basa en la calidad de nuestro desempeño. En realidad, cuando venimos delante de Dios y comenzamos a presentarle un caso en base a nuestro crédito, estamos exponiéndonos voluntariamente a la desilusión. Cuando estaba en 10º grado, tenía un profesor de ciencias sociales que además era entrenador de fútbol americano. De veras era más entrenador que profesor, así que no venía mucho a clases cuando había temporada de fútbol. Mostraba muchos videos y yo apreciaba eso. Eso hacía que fuera mi clase favorita, dice Furtick. El tipo de clase en la que no tenía que pensar demasiado. Cuando obtuvimos nuestro primer reporte de calificaciones, me sorprendió ver que tenía una C, supónganse un 60, en la clase del entrenador. Obviamente no me decía ese 60, no me decía esa C. Entonces fui directo al entrenador a presentarle mi caso. Él era genial. Era una persona de trato fácil, me agradaba. Seguro podríamos llegar a algún acuerdo. Era un Ancelotti. Entrenador, le dije, ¿a qué se debe esta C o este 60 que me puso? Estudió mi rostro, parecía que estuviera intentando descifrar mis intenciones. Finalmente dijo, no lo sé, veamos el cuaderno de calificaciones. Híjole. Abrió el cuaderno de calificaciones y noté un montón de ceros en la columna de los deberes. Ni en mi peor pesadilla hubiese imaginado que estaba llevando cuenta de los deberes que no le llevaba. Obviamente lo había subestimado. El entrenador sacó
Sacó una calculadora y comenzó a calcular el resto de las notas. Y el resultado era una C. Luego promedió todos los ceros para concluir la situación, cerró el cuaderno de notas y me miró a los ojos. Y dice, sabes, Steven, tienes razón, dijo calmadamente. Tienes toda la razón. Tú no mereces una C en mi clase, para nada. Parece que en realidad mereces una F, o sea, reprobar. ¿Quieres que se arregle esto? Dice, de pronto esa C parecía más que justa. Es más, parecía misericordiosa. Volví a sentarme y me callé la boca. Era tanto más por lo que en realidad merecía. Tenemos que darnos cuenta que si Dios de veras tomara su calculadora y su cuaderno de notas, ninguna de nuestras oraciones sería contestada. Nadie está calificado para presentarse delante de Dios. Ninguno de nosotros ha logrado la suficiente puntuación ni las buenas obras para permitirnos de alguna manera tener derecho de hacer que Dios se mueva. Jamás le pida a Dios que le dé la calificación que se merece. Las oraciones genuinas de fe están basadas en la gracia. Presente su caso en base a lo siguiente: la justicia que se le ha adjudicado a su cuenta por medio del perfecto desempeño de Jesucristo. Las oraciones Sol, detente no consisten en hacer cambiar a Dios de idea. Consisten en cambiar su propio corazón, activar su fe y desarrollar su confianza en la palabra y el carácter de Dios. A medida que esto va ocurriendo, la audacia de sus oraciones aumentará, puesto que se encontrará una y otra vez con un Dios que ha actuado audazmente en el pasado y anhela hacerlo hoy también. Dice, él aún anhela detener el sol. En el pasado lo hizo. Un juggernaut que se llamaba Josué, el que actuó en base a esa promesa. Lo hizo Moisés, Daniel, David, Ana y muchas otras personas ordinarias en la Biblia que por medio de una oración de fe conforme a la voluntad de Dios cambiaron el rumbo de su historia y sus generaciones. Y ahora es su turno. Ah, excelente. El título es entonces, usted no quiere lo que se merece. Fíjense que una vez fui a ver a un amigo que estaba detenido en prisión preventiva, todos nos sorprendimos, pero lo fui a ver y en cuanto iba entrando, digo, ¿qué le digo? ¿Verdad? Entonces, realmente lo primero que le pregunté es, ¿querés orar por justicia o por misericordia? ¿Por qué oramos? ¿Verdad? ¿Estás aquí porque hiciste algo o sos inocente? Y me dijo, oremos por misericordia. Y eso es lo que creo que todos deberíamos hacer. Porque en el momento que vemos justicia, los primeros expuestos somos nosotros. Por eso dice, usted no va a querer lo que se merece. Y tampoco se merece lo que quiere, ¿verdad? Podríamos decirlo. Debemos llegar delante del Señor con mucha humildad a decir, Padre, yo sé que no me lo merezco, pero tú eres misericordioso en gran manera. ¿Me puedes ayudar? No me merezco esta sanidad, hasta yo tal vez me causé esta enfermedad. ¿Me puedes ayudar? No me merezco esa oportunidad laboral, pero ¿me puedes ayudar? Yo quisiera apelar a tu misericordia. Y amparados en Cristo Jesús, vamos a tener la fuerza para presentarlas. O sea, es que la mayoría de nosotros tenemos nuestra historia así, o nuestras historias del colegio. Una vez era mi culpa, hice algo que estaba mal en la clase y la maestra me habló en un tono que a mí no me gustó enfrente de mis amigos y le dije, Miss, ¿sabe que si yo quisiera me pudiera ir a quejar? Imagínate qué maduro, haciéndome el chistoso. Miss, ¿sabe que si yo quisiera me podría ir a quejar? Ah, ¿de veras? Me dijo. Pues véngase. Y me llevó, me agarró de la mano y me llevó a la directora. Yo, no, Miss. Ella le enseñó a la ayudante. Y me llevó con la directora y mire, fíjese que él quiere venir a quejarse y le tuve que... No terminó muy bien la cosa, entonces creo que entiendo bien el punto. Ahí empezó a ser orador, Fernando. Ahí casi que termina mi carrera estudiantil muy temprano, pero la forma de acercar, qué importante tener claridad de cuál debe ser la forma de acercarnos a Dios, ¿verdad? Demandando, armando este caso de una forma que no es la correcta. O, Señor, me amas tanto. En el pasado me has demostrado tanto que nos amas y llegar de una forma agradecido, orar con la palabra, pero creo que arranca conociendo a Dios. Si no estamos constantemente cerca de Dios, pues nos podemos ir por cualquier camino, pero cuando estamos cerca de Dios y entendemos lo mucho que Él nos ama, creo que por ahí debería de arrancar esa postura. Yo solo quiero leerles el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová
y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Así empiezan las peticiones. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Entonces, sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Ah, qué cosa más linda! Ustedes, qué pasaje donde nos enseña la palabra que debemos pedir misericordia. Y lo que le vamos a pedir al Señor es, ¿me puedes hacer un favor? No me lo merezco, Señor. ¿Me puedes dar una misericordia? Necesito que me ayudes en esto. No nos presentemos a demandar. Dios, yo he asistido a la iglesia los últimos 6 veces como 4 veces, Señor, y hasta 5 pesos en la ofrenda. Me tienes que ayudar. No lleguemos con esa actitud, lleguemos una actitud humilde, ¿verdad? Dice Lamentaciones 3, 22 al 23, pero lo resumo acá, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y la verdad es que Romanos 3, 23 nos recuerda eso, ¿verdad? Con qué autoridad llegamos nosotros. Decir, bueno, pero mira, yo ya te acepté, yo ya soy hijo tuyo, ahora me tenés que hacer esto. Dice, hey, no te olvides que todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado, ¿verdad? Entonces, seamos agradecidos, y tal vez esa era la gran ventaja también de David, de tener un corazón agradecido, de llegar con Dios y decir, mira, me metí en este rollo, estoy metido acá en esta cueva, por favor, sálvame, ¿verdad? Tener compasión de mí. O la vieja confiable de muchos cristianos. La pastor, pero si cuando yo andaba en el mundo tenía más y ahora que ando bien portado, ya no tengo tanto. ¿De dónde sacaba antes? No, y el asunto es, te acercaste al Señor, ¿por qué motivo? Nosotros tenemos que ir al pasado y decir, Señor, tuviste misericordia de mí, tu sangre me alcanzó. Y eso ya es una riqueza. Entonces, con humildad digo, Señor, ¿me puedes ayudar acá? Hay una frase de Martín Lutero que dice, mencionando eso, yo no soy digno de que Dios me responda a mis oraciones, pero Cristo sí lo es. Entonces, cuando anteponemos esa sangre de Jesús y nos cubrimos con la sangre de Cristo y reconocemos que Él es nuestro Salvador y llegamos al trono del Padre Celestial y decir, mira, tal vez yo no soy digno, pero Dios me salvó, Dios me rescató y tu Hijo sí es digno. Por favor, escúchame, cambia la dinámica de nuestra oración totalmente, ¿verdad? Totalmente. No sé si Tania creo que iba a comentar algo ahí. La verdad es que creo que esto nos alinea, ¿verdad? Porque tal vez podemos venir como vino él en su rol de estudiante, ¿verdad? A buscar. Tania totalmente identificada. Ay, miren, yo estoy totalmente del rollo, identificada porque sí, tal vez cuántos de mis estudiantes de la universidad tal vez se acercaron así. Es como, bueno, hagamos cuentas. Y definitivamente creo que sí, a veces hemos sido osados y le queremos decir al Señor, bueno, Señor, hagamos cuentas. Vamos a salir perdiendo, ¿verdad? Vamos a salir debiendo, porque eso es lo que nosotros somos, dice la palabra. Nosotros somos deudores y lo que merecíamos y lo que merecemos es la muerte. Pero tenemos a ese Salvador, a Jesús, que estuvo dispuesto a cargar con nuestro pecado, a cargar con nuestras deudas para acercarnos a Dios. Así que yo creo que este es el primer punto de partida. Más que pedir y todo es acerquémonos primero al Señor y establezcamos esa relación con Él. Porque sin duda en nosotros no hay nada que pueda pagar o que alcance, ¿verdad? Para encontrar esa justicia que solo puede venir a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y si te das cuenta, Tania, esta tiene que ser la base para que podamos hacer oraciones audaces, porque podríamos pensar una imprudencia como la que hizo Steven Furtick o la que nos contaba aquí Fernando Furtick. Pero por otro lado, podemos ser tan honestos y decir, yo no le puedo pedir nada a Dios porque yo no he hecho ninguna buena obra. Eso nos pondría en el otro extremo, decir, ni me atrevo a pedir nada. Pero si nosotros estamos revestidos de Cristo, esta semana meditábamos en la bendición que recibe Jacob de su padre Isaac, disfrazándose de su hermano Esaú. Porque Jacob entra, Isaac ya está ciego, Jacob entra a pedir la bendición que el papá le iba a dar a Esaú. Y entonces le dice la mamá, mira, disfrazate de Esaú, ponete su ropa, te voy a poner pelo de oveja en los brazos para que cuando tu papá te palpe,
no veas que eres Jacob, porque Jacob era lampiño y Esaú era velludo. Y entra Jacob disfrazado de Esaú. Y uno está leyendo esta historia y dice, no le va a funcionar. Dios no le... Aunque el papá ore por él, esa oración va a quedar inválida. ¿Y qué sí le funciona? Le funciona a Jacob disfrazarse de su hermano. Yo toda la vida me he preguntado, Señor, ¿pero por qué? Hasta que el Señor me dijo, es que ese es el evangelio. Le funcionó porque ese es el evangelio. Ustedes vienen a pedirme la bendición vestidos de su hermano mayor Jesucristo. Con la diferencia en que Esaú se molestó porque Jacob hubiera tenido la bendición. Jesús es feliz al decir, yo puedo conseguirte la bendición de mi Padre. Esa fue su misión. Derramó su sangre por nosotros para que con su sangre se limpiaran nuestros pecados, Él limpiara nuestros pecados y entonces podamos recibir esa bendición. Si tenemos esa correcta percepción teológica, histórica, bíblica, entonces vamos a poder entrar con confianza y decir, Señor, yo sé que no me lo merezco, pero Jesús, tú me dices que estoy sentado en los lugares celestiales contigo y por ese atrevimiento me acerco confiadamente al trono de la gracia para pedir misericordia y obtener esa gracia para el momento oportuno. Así que qué lindo ustedes, qué lindo. Vamos a orar hoy y vamos a ver milagros. Prepárense porque hoy vamos a ver milagros, ¿verdad? Así es, oremos. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos recurrir a ti, Señor, en necesidad de un milagro. Señor, hoy tú nos vas a guiar, no lo merecemos, pero aunque no lo merecemos, sabemos que tú nos amas, Señor, y lo hacemos confiados. Así como la mujer cananea en Mateo 15, Señor, que los discípulos le estaban diciendo, te estaban diciendo que ya la sacaras de ahí y que tú le hablaste de esta forma dura, pero al final ella reconoce, Señor, que tú podías hacer el milagro, que tú querías hacer el milagro. Y tú dices en Mateo 15, 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Ayúdanos a tener esa fe y esa seguridad, Señor, para venir guiados por tu Espíritu, hablar la palabra, hablar y orar las promesas y declarar, Señor, lo que tú quieres que suceda. Señor, salimos llenos de ánimo. Ayúdanos en todo lo que tenemos que enfrentar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero igualmente orar el Salmo 103. ¿Qué tal si lo oramos y decimos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, llegamos a pedirte, en primer lugar, agradeciéndote lo que ya has hecho por nosotros. Pero basado en esa misericordia, decimos, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras iniquidades y te pedimos que tú sanes nuestras dolencias. Te pedimos por el que está enfermo. Te pedimos por Quique Guevara, que está en un hospital. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros amigos que está padeciendo alguna necesidad, por esa pareja que está pidiendo un bebé, por esa familia que está pidiendo una provisión sobrenatural, una idea. Señor, oramos para que ese milagro de la multiplicación del aceite se manifieste también en nuestros amigos, compañeros de programa de la comunidad virtual, Señor. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y de misericordia. Señor, te pedimos que nos libres de la muerte en una ciudad tan violenta y con tantas situaciones como donde vivimos. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia, nos libres del hoyo, nos libres de la muerte y nos corones con favores y misericordias. Qué lindo poder decirle, Señor, dame un favor, dame una misericordia. No me lo merezco, pero yo te lo pido con humildad. Y dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Señor, permite que de nuestra boca salgan palabras de fe, palabras de milagros, palabras que atraigan tu presencia hacia nosotros. Y líbranos de hablar palabras negativas, palabras de maldición, palabras de muerte, palabras soeces, chismes, negatividades. Líbranos, sacia de bien nuestra boca, de modo que podamos ser rejuvenecidos como las águilas. Gracias, Señor. Eso lo oramos en tu nombre. Amén. Amén. Una línea para despedirnos, Tania, Fernando, Marvin. Llénese de fe para aprender a hacer oraciones extraordinarias en la medida que cambia su mentalidad por la palabra del Señor. Y si Dios respondiera a nuestras oraciones, qué bueno pasaría en el mundo de aquí en adelante. Bueno.
Dios está esperando que tú pongas tu fe en acción para ver obras audaces y sobre todo para cambiar tu vida y cambiar tu comunidad. Así que sé el héroe tal vez en donde hoy estás. ¿Y cuál va a ser tu oración audaz de este fin de semana? Atrévete, pon en práctica todo lo que hemos aprendido y dile, Señor, aquí viene tu hijo a pedirte algo extraordinario. Por hoy eso es todo. Esperamos que nos volvamos a sintonizar el lunes, pero este fin de semana lo esperamos en la iglesia. No vaya ni solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Con Bendiciones. Dios. Hasta luego. Vaya con Dios.